Hermanos míos, ¿cuántas veces te has mirado al espejo y has sentido que ya no puedes más con el peso de tus errores? ¿Cuántas noches has pasado en vela torturándote con esa palabra que no debiste decir, con esa decisión que arruinó todo, con ese momento en el que fallaste a quien más querías? Hoy vengo a hablarte de algo que quizás nadie te ha dicho con la claridad que necesitas escuchar. Tus errores no son el final de tu historia, sino el principio de tu transformación. Pero déjame advertirte algo desde ya, esto no es un consuelo barato ni una palmadita en la espalda. Lo que voy a compartir contigo exige valentía, honestidad, brutal contigo mismo y sobre todo humildad para reconocer que sin Dios no somos nada. Si estás dispuesto a mirar de frente tu dolor y a permitir que Dios entre en ese rincón oscuro de tu alma, entonces quédate conmigo estos minutos. Te prometo que lo que vas a escuchar puede cambiar radicalmente la forma en que ves tu pasado, tu presente y tu futuro. Mira, yo he estado en el confesionario durante más de 30 años. He escuchado historias que romperían el corazón más duro. He visto a hombres hechos y derechos llorar como niños por errores que cometieron hace décadas. He visto a madres destrozadas por decisiones que tomaron en su juventud. He visto matrimonios enteros desmoronarse por una infidelidad, por una palabra hiriente dicha en un momento de ira, por una adicción que comenzó como algo insignificante. Y déjame decirte algo que he aprendido en todos estos años. No son los errores en sí mismos los que destruyen a las personas, sino la forma en que decidimos relacionarnos con esos errores. Hay quienes se quedan atrapados en el pasado, reviviendo una y otra vez su caída, como si estuvieran condenados a repetir eternamente la misma película de terror, y hay otros, los que realmente entienden el Evangelio, que transforman esas piedras de tropiezo en escalones hacia la santidad. ¿Sabes qué es lo más trágico que veo en mi ministerio? No es el pecado en sí mismo, porque todos somos pecadores y Cristo vino precisamente por nosotros. Lo más trágico es ver a personas buenas, con corazones nobles, que se han autocondenado a una prisión de culpa de la que Cristo ya los liberó hace 2000 años. Es como si alguien te regalara las llaves de tu celda y tú te negaras a usarlas porque crees que no mereces la libertad. Hermano, hermana, escúchame bien. Cristo no murió en la cruz para que siguieras arrastrándote por el suelo, aplastado por la vergüenza. Murió para levantarte, para restaurarte, para convertir tu ceniza en belleza. Pero hay un requisito indispensable. Tienes que estar dispuesto a soltar esa culpa, a dejar de castigarte y a confiar en que el amor de Dios es infinitamente más grande que cualquier error que hayas cometido. Hoy quiero llevarte de la mano por un camino que he visto transitar a cientos de personas. Un camino que comienza en el valle más oscuro de la desesperación y termina en la cima luminosa de la gracia. No te voy a decir que sea fácil. No te voy a mentir diciéndote que bastará con una oración bonita y ya está todo resuelto. La transformación real, esa que cambia tu vida desde la raíz, requiere un proceso. Requiere que te enfrentes a verdades incómodas sobre ti mismo. Requiere que dejes de culpar a los demás y asumas tu responsabilidad. Requiere que renuncies a ese placer enfermizo que a veces sentimos al revolcarnos en nuestra miseria. Porque sí, hay personas que se han acostumbrado tanto a su dolor que ya no saben vivir sin él, se han identificado tanto con sus errores que piensan que sin ellos no son nadie. Pero déjame decirte algo que quiero que grabes en lo más profundo de tu corazón. Tú no eres tus errores. Eres un hijo de Dios, creado a su imagen y semejanza, con una dignidad que ningún pecado puede borrar. Los errores son acciones que cometiste, no tu identidad esencial. Y cuando finalmente entiendas esta verdad liberadora, cuando realmente la dejes entrar en tu corazón, todo comenzará a cambiar. Porque dejarás de mirarte a ti mismo con los ojos del enemigo que siempre te acusa y te condena, y comenzarás a mirarte con los ojos de Dios que siempre ve más allá de tu pecado y contempla el tesoro que eres, el potencial de santidad que hay en ti, esperando ser despertado. Lo primero que necesitas entender es que Dios nunca desperdicia nada en tu vida, ni siquiera tus errores. Hay una frase de San Pablo en su carta a los Romanos que siempre me ha impactado profundamente. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman. Todas las cosas, hermano. No dice algunas cosas o solo las cosas buenas, dice todas. Eso incluye tus fracasos, tus caídas, tus momentos de oscuridad. Dios tiene una capacidad infinita para tomar lo que nosotros arruinamos y convertirlo en algo hermoso. Es como un artista divino.
que puede tomar los pedazos rotos de un vitral destrozado y crear con ellos una obra maestra aún más bella que la original. Pero para que eso suceda, tú tienes que entregarle esos pedazos. Tienes que dejar de esconderlos, de negarlos, de pretender que no existen. Déjame contarte algo que me marcó hace años. Vino a verme un hombre de unos 50 años, exitoso en los negocios, respetado en su comunidad, pero por dentro estaba destrozado. Me confesó que en su juventud había abandonado una novia que quedó embarazada, huyó como cobarde, cambió de ciudad, rehizo su vida. Se casó, tuvo otros hijos, construyó una familia aparentemente perfecta, pero aquel error del pasado lo atormentaba cada día. Llevaba casi 30 años cargando esa culpa en secreto, sin hablar con nadie, comido por dentro. Me dijo: padre, no hay un solo día en que no piense en ese hijo que nunca conocí, en esa mujer a la que destruí. ¿Cómo puede Dios perdonar algo así? ¿Cómo puedo yo perdonarme? ¿Y sabes qué le respondí? Hermano, el problema no es que Dios no te haya perdonado. El problema es que tú te has negado a recibir ese perdón. Pasamos horas hablando. Le expliqué que el arrepentimiento verdadero no consiste en torturarse eternamente, sino en reconocer el error, sentir dolor genuino por el daño causado, pedir perdón a Dios y en la medida de lo posible reparar el daño. Le pregunté: ¿has intentado contactar a esa mujer, pedir perdón, conocer a tu hijo, asumir tu responsabilidad aunque sea tarde? Me miró sorprendido, como si esa posibilidad nunca se le hubiera ocurrido. Tengo miedo, me dijo. Tengo miedo de que me rechacen, de que mi familia actual se entere, de enfrentar las consecuencias. Y ahí estaba el problema. Quería el perdón de Dios, pero sin asumir la responsabilidad de sus actos. Quería paz sin justicia, sanación sin honestidad. Le dije: hermano, la verdadera transformación de un error en bendición comienza cuando tienes el valor de enfrentar las consecuencias, de hacer lo correcto aunque sea doloroso. Ese hombre, con lágrimas en los ojos, decidió actuar. Con mi ayuda contactó a aquella mujer. Resultó que ella había seguido adelante con su vida, había criado sola a ese hijo, ahora un hombre de casi 30 años. La primera reunión fue difícil, dolorosa, llena de reproches justificados y lágrimas. Pero con el tiempo, con paciencia, con humildad genuina, se fue construyendo un puente. Aquel hombre no solo pidió perdón, sino que asumió su responsabilidad tardía, conoció a su hijo, estableció una relación. ¿Y sabes qué fue lo más hermoso? Su familia actual, en lugar de destruirse por la revelación, creció en comprensión y perdón. Su esposa vio en él un hombre capaz de reconocer sus errores y enmendarlos aunque fuera tarde. Sus otros hijos aprendieron una lección invaluable sobre la responsabilidad y el perdón. Aquel error terrible del pasado se transformó en una bendición que tocó a múltiples generaciones. ¿Esa es la alquimia divina, hermano? Dios no necesita que seas perfecto, necesita que seas honesto. No necesita que nunca te equivoques. Necesita que cuando te equivoques tengas la humildad de reconocerlo y el valor de enmendarlo. San Agustín, que fue un gran pecador antes de ser un gran santo, escribió: Dios permite el mal para sacar de él un bien mayor. Tus errores pueden convertirse en la materia prima de tu santidad si se los entregas a Dios con un corazón contrito y humillado. Cada error es una oportunidad de crecer en humildad, en compasión, en sabiduría. Cada caída es una invitación a levantarte más fuerte, más consciente de tu dependencia de Dios, más agradecido por su misericordia. Pero ojo, esto no significa que pequemos alegremente pensando: total, Dios me va a perdonar y todo se convertirá en bendición. Eso sería manipular la gracia de Dios y San Pablo lo condena enérgicamente. ¿Vamos a seguir pecando para que abunde la gracia? De ninguna manera. Lo que estoy diciendo es que cuando ya cometiste el error, cuando ya caíste, cuando ya fallaste, no te quedes ahí revolcándote en la culpa estéril. Levántate, aprende, repara, crece. Permítele a Dios hacer su obra maestra con los pedazos rotos de tu vida. Porque te aseguro algo: las personas más sabias, más compasivas, más santas que he conocido son precisamente aquellas que han caído más bajo y han permitido que Dios las levante. Ahora bien, ¿cuál es el primer paso concreto para transformar tus errores en bendiciones? La respuesta es tan simple que muchos la pasan por alto: el reconocimiento honesto. Tienes que ser brutalmente sincero contigo mismo sobre lo que hiciste, sin justificaciones, sin excusas, sin culpar a otros. Mira, el enemigo tiene dos estrategias opuestas pero igualmente efectivas. La primera es minimizar tu pecado. No fue para tanto, todo el mundo lo hace, las circunstancias me obligaron. La segunda es magnificarlo hasta el punto de la desesperación.
soy un monstruo, tengo remedio, Dios nunca me perdonará. Ambos extremos son mentiras diseñadas para mantenerte alejado de la verdad liberadora. La verdad es esta, sí, cometiste un error grave. Y ese error tiene consecuencias reales, pero no, ese error no define quién eres, ni determina quién puedes llegar a ser. El Salmo 51, el miserere de David, es el modelo perfecto de este reconocimiento honesto. David había cometido adulterio con Betsabé y había mandado matar a su esposo Urías para ocultar su pecado. Era un doble crimen terrible. Y cuando el profeta Natán lo confrontó, David pudo haber reaccionado de muchas formas. Pudo haber negado, justificado, minimizado. Pudo haberse hundido en la desesperación, pero hizo algo más sabio. Reconoció su pecado sin excusas. Pequé contra el Señor, dijo. Y luego compuso ese salmo maravilloso. Reconozco mis culpas, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Fíjate que no dice pequé contra Betsabé o pequé contra Urías, aunque ciertamente pecó contra ellos. Dice, contra ti solo pequé porque David entendió que todo pecado es fundamentalmente una ofensa contra Dios, una ruptura de la relación con Él, pero David no se quedó en la culpa. El salmo continúa. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme, no me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu, devuélveme la alegría de tu salvación. Aquí está la clave, después del reconocimiento viene la súplica confiada. David sabe que no puede purificarse a sí mismo, que necesita que Dios lo transforme desde dentro, y Dios respondió a esa oración. A pesar de su pecado grave, David siguió siendo el hombre según el corazón de Dios. Más aún, de su línea nacería el Mesías. Su error no lo descalificó del plan de Dios, sino que misteriosamente se integró en ese plan. Esa es la promesa que tenemos también nosotros. Ningún error es tan grande que Dios no pueda redimirlo si se lo entregamos con humildad. Yo te invito a hacer este ejercicio. Toma papel y lápiz o abre una nota en tu teléfono. Escribe con toda honestidad ese error que te atormenta. No te justifiques, no eches culpas a otros. Simplemente descríbelo tal como fue. Reconoce el daño que causaste a ti mismo y a otros. Permítete sentir el dolor de ese reconocimiento, pero sin recrearte en él. Y luego cuando lo hayas escrito todo, di con fe, Señor, esto es lo que soy sin ti. Esto es lo que hice cuando confié en mis propias fuerzas. Pero confío en tu misericordia infinita. Toma este error y conviértelo en bendición. Yo no puedo hacerlo, pero sé que tú puedes. Te sorprenderá el alivio que sentirás cuando finalmente dejes de esconder, de negar, de justificar y simplemente digas la verdad ante Dios. Y aquí viene algo que muchos no entienden. El reconocimiento honesto incluye también reconocer las circunstancias atenuantes sin usarlas como excusas. Hay una diferencia importante. Por ejemplo, si caíste en una adicción porque de niño sufriste abusos terribles que nunca sanaste, eso es relevante, no justifica tu adicción porque al final del día tú eres responsable de tus decisiones. Pero explica parte del camino que te llevó ahí. Reconocer esas heridas del pasado no es excusarte, es entender la verdad completa de tu historia para poder sanar integralmente. Dios quiere sanar no solo el síntoma, que es el error que cometiste, sino la raíz, que son las heridas y creencias distorsionadas que te llevaron a ese error. Por eso necesitas ser completamente honesto, no solo sobre lo que hiciste, sino sobre lo que sentías, lo que creías, lo que te faltaba cuando lo hiciste. Ahora déjame hacerte una pregunta que quizás nunca te has hecho. ¿Qué quiere enseñarte Dios a través de ese error? Porque cada error es una lección en potencia. San Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas, fue en su juventud un soldado vanidoso, mujeriego, pendenciero. Una bala de cañón le destrozó la pierna en la batalla de Pamplona. Y durante su larga convalecencia, al no tener las novelas de caballería que le gustaban, se puso a leer la vida de Cristo y de los santos. Aquella herida física, consecuencia de su vida frívola y violenta, se convirtió en la puerta de entrada a su conversión. Si no hubiera sido herido, probablemente habría seguido siendo ese soldado superficial toda su vida. En cambio, su error y sus consecuencias lo llevaron a fundar una de las órdenes religiosas más influyentes de la historia de la Iglesia y a escribir los ejercicios espirituales que han transformado millones de vidas. Su herida se convirtió literalmente en bendición para el mundo entero. ¿Qué lección esconde tu error? ¿Te está mostrando una debilidad de carácter que necesitas fortalecer?
te está revelando una adicción o un apego desordenado que debes soltar. Te está enseñando los límites de tus propias fuerzas y tu necesidad absoluta de Dios. Te está desarrollando compasión por otros que luchan con pecados similares. Te está purificando del orgullo espiritual que te hacía juzgar a los demás. Cada error, cuando lo miras con los ojos de la fe, tiene un mensaje para ti. El problema es que muchas veces estamos tan ocupados lamentándonos o castigándonos que no nos detenemos a escuchar lo que Dios quiere decirnos a través de esa experiencia dolorosa. Es como si recibieras una carta importante pero solo te fijaras en el sobre arrugado y nunca la abrieras para leer el contenido. Déjame contarte otra historia. Una mujer joven vino a verme completamente destrozada. Había tenido un aborto años atrás, presionada por su novio de entonces que la amenazó con dejarla si seguía con el embarazo. Durante años, esa decisión la torturó. Cada vez que veía un bebé, cada fecha en que ese hijo no nacido cumpliría años era una puñalada en su corazón. Se casó con otro. Hombre, tuvo otros hijos, pero la culpa nunca la dejaba. Maté a mi propio hijo, me decía llorando. ¿Cómo voy a vivir con eso? Trabajamos juntos durante meses. Le ayudé a atravesar todo el proceso de sanación. Reconocer su parte de responsabilidad sin negar las presiones que sufrió. Perdonarse a sí misma. Pedirle perdón a Dios y a ese hijo. Hacer un ritual de despedida y de amor hacia esa criatura. Poco a poco, algo cambió en ella. Esa mujer, que había estado tan destrozada por su error, comenzó a sentir un llamado. Se hizo voluntaria en un centro de ayuda a mujeres embarazadas en crisis. Compartió su historia con toda su crudeza y su dolor con jóvenes que estaban considerando abortar. Les hablaba no desde un pedestal moral, sino desde la trinchera de alguien que había estado en sus zapatos. Les mostraba compasión porque sabía lo que era sentir que no tenías otra opción. Pero también les advertía, desde su propia experiencia, sobre el dolor duradero que viene después. Gracias a su testimonio, decenas de mujeres decidieron continuar con sus embarazos. Vidas que se salvaron porque ella tuvo el valor de convertir su error más doloroso en una misión de amor. Un día me dijo algo que nunca voy a olvidar. Padre, si pudiera retroceder el tiempo, daría mi vida por no haber cometido ese error. Pero ya que lo cometí y no puedo cambiarlo, al menos voy a asegurarme de que no haya sido en vano. Cada vida que se salva a través de mi testimonio es una forma de honrar la memoria de mi hijo. No reemplaza lo que hice, pero le da un sentido. Hermanos, eso es transformar un error en bendición. No es olvidar, no es minimizar, no es pretender que no pasó, es tomar esa experiencia dolorosa y permitir que Dios la use para el bien de otros. Es lo que dice San Pablo. Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación con el mismo consuelo con que nosotros somos. Consolados por Dios. Y aquí está uno de los principios más importantes. Tu error, una vez sanado y transformado, te cualifica para un ministerio específico. Las personas que han sido liberadas de adicciones son las más efectivas ayudando a otros adictos. Los que han superado matrimonios destrozados pueden acompañar a parejas en crisis con una comprensión que nadie más tiene. Los que han vencido la depresión pueden tender una mano a quienes están en ese pozo oscuro con una credibilidad que ningún libro o teoría puede dar. Tu herida sanada se convierte en tu autoridad para sanar las heridas de otros. Por eso el enemigo trabaja tan duro para mantenerte atrapado en la vergüenza y en el silencio. Porque sabe que si tú sanas y empiezas a compartir tu historia de redención, vas a liberar a muchos otros que están sufriendo en soledad lo mismo que tú sufriste. Entonces, ¿qué error has cometido? ¿Qué grupo de personas que sufren lo mismo están esperando tu testimonio de victoria? ¿Qué ministerio específico están haciendo desde las cenizas de tu fracaso? No te apresures a responder. Estas son preguntas que necesitas llevar a la oración, pero te aseguro que Dios tiene un plan. Él nunca desperdicia nada, ni siquiera tus errores más vergonzosos. De hecho, muchas veces son precisamente esos errores que más te avergüenzan los que, una vez redimidos, tienen el mayor poder para tocar vidas. Porque todos llevamos vergüenzas secretas. Y cuando alguien tiene el valor de poner las suyas bajo la luz de la gracia de Dios, le da permiso a otros para hacer lo mismo. Pero ¿sabes qué es lo que más impide que este proceso de transformación suceda? Es algo de lo que casi nunca se habla en las iglesias, pero que es absolutamente crucial: la falta de perdón hacia uno mismo. Mira, es relativamente fácil, con la gracia de Dios, llegar a creer intelectualmente que Dios te ha perdonado. Pero perdonarte a ti mismo, eso es otra historia. He visto personas que
han confesado el mismo pecado 50 veces, que han recibido la absolución sacramental 50 veces, pero que siguen sintiéndose culpables. ¿Por qué? Porque no se han perdonado a sí mismas. Y sin ese perdón personal, nunca podrán avanzar. Se quedarán eternamente atascadas en el pasado, como esos discos rayados que repiten siempre la misma parte de la canción. Déjame decirte algo que quizás te sorprenda. Cuando te niegas a perdonarte a ti mismo después de que Dios ya te perdonó, estás pecando de orgullo. Sí, has oído bien, orgullo. Porque estás poniendo tu juicio por encima del juicio de Dios. Estás diciendo, en efecto, sé que Dios dice que me perdona, pero yo sé mejor. Yo sé que mi pecado es imperdonable. ¿Te das cuenta de la arrogancia que hay en eso? Estás limitando la misericordia infinita de Dios con tu criterio finito. Estás diciendo que tu pecado es más grande que la cruz de Cristo. Hermano, hermana, ningún pecado es más grande que la cruz. Ninguno. Si crees que tu error es tan terrible que ni siquiera Dios puede redimirlo, entonces no has entendido quién es Dios ni lo que hizo Jesús en el Calvario. Santa Faustina Kowalska, el apóstol de la Divina Misericordia, escribió en su diario que Jesús le dijo: las almas que más me glorifican son aquellas que confían en mi misericordia. Ellas me dan más gloria que todas las oraciones y sacrificios, porque mi misericordia es la más grande de mis perfecciones. ¿Entiendes lo que esto significa? Cuando confías en la misericordia de Dios para tu situación, incluso cuando te parece imposible que te perdone, le estás dando más gloria que con todas tus buenas obras, porque estás reconociendo quién es Él en verdad. No un juez severo esperando condenarte, sino un padre amoroso esperando abrazarte. Como el padre del hijo pródigo, que cuando vio a su hijo venir de lejos lleno de vergüenza y miseria, no esperó a que llegara arrastrándose, corrió hacia él, lo abrazó, lo besó, le puso el mejor manto y organizó una fiesta. ¿Sabes por qué es tan difícil perdonarte a ti mismo? Porque en el fondo muchos de nosotros no queremos soltar el control. La culpa, por paradójico que parezca, nos da una sensación de control. Mientras yo me siga castigando, siento que estoy haciendo algo, que estoy pagando de alguna manera mi deuda. Es una forma retorcida de autojustificación. Mira, Dios, me estoy castigando mucho. ¿Ves cuánto sufro por lo que hice? Eso debe contar para algo. Pero el Evangelio nos dice que nada de lo que hagamos puede pagar nuestra deuda. Cristo ya la pagó toda, completamente. Todo está cumplido, fueron sus palabras en la cruz. La deuda está saldada. Lo único que tienes que hacer es aceptar el regalo, dejar de intentar ganártelo o pagarlo y simplemente recibirlo con gratitud y humildad. Entonces, ¿cómo haces para perdonarte a ti mismo? Primero, reconociendo que necesitas hacerlo, que tu falta de autoperdón no es virtud, sino obstinación. Segundo, pidiendo la gracia de poder hacerlo, porque no es algo que puedas lograr por pura fuerza de voluntad. Tercero, haciendo un acto de voluntad consciente. Yo elijo perdonarme a mí mismo porque Dios me ha perdonado, y esto tienes que hacerlo una y otra vez cada vez que venga el sentimiento de culpa, como entrenando un músculo. Al principio será difícil, no lo sentirás, parecerá falso, pero con el tiempo, con la repetición constante y con la gracia de Dios, ese perdón hacia ti mismo se hará real, se asentará en tu corazón y finalmente serás libre. Y aquí hay algo crucial que debes entender. Perdonarte a ti mismo no significa decir que lo que hiciste estuvo bien o que no importa. Significa reconocer que eres humano, que te equivocaste, que lo lamentas profundamente, que has hecho lo posible por reparar el daño y que ahora necesitas seguir adelante. Seguir adelante no es traicionar a las víctimas de tu error ni olvidar lo que pasó, es honrar el sacrificio de Cristo, rehusándote a vivir como si su muerte en la cruz no hubiera sido suficiente para ti. Es decir, sí, pequé gravemente, pero Cristo murió por este pecado. Y yo voy a vivir de manera que su sacrificio no sea en vano. Voy a convertirme en una persona mejor, voy a usar esta experiencia para bien, voy a permitir que Dios me transforme. Pero aquí está la pregunta que muchos se hacen en este punto. ¿Y qué pasa con las consecuencias? Porque una cosa es que Dios te perdone, otra que tú te perdones. Pero las consecuencias de tus errores siguen ahí. El alcoholismo perdonado no te devuelve el hígado dañado. La infidelidad perdonada no borra automáticamente el dolor del cónyuge traicionado. El tiempo perdido en una adicción no regresa. ¿Cómo lidias con eso? Esta es una de las preguntas más difíciles y más importantes que debemos abordar. Y la respuesta es esta: las consecuencias son parte del proceso de transformación.
No son un castigo adicional de Dios, sino el camino a través del cual aprendes, creces y finalmente te conviertes en una persona más fuerte y más sabia. Piénsalo así. Si Dios borrara mágicamente todas las consecuencias de tus errores, ¿qué aprenderías? Nada. Seguirías siendo la misma persona que cometió el error en primer lugar y lo más probable es que lo volverías a cometer. Las consecuencias, por dolorosas que sean, son tus maestras. Te enseñan a respetar las leyes de Dios y las leyes de la vida. Te muestran que tus decisiones importan, que tienen peso, que no puedes hacer lo que quieras sin que haya repercusiones. Y esto, lejos de ser cruel, es en realidad un acto de amor de parte de Dios. Porque a través de las consecuencias Dios te está formando, te está madurando, te está convirtiendo en alguien capaz de tomar mejores decisiones en el futuro. Ahora bien, hay una diferencia entre aceptar las consecuencias con madurez y recrearte en ellas con masoquismo. He visto personas que usan las consecuencias de sus errores como una forma de autocastigo perpetuo. Merezco sufrir, dicen. Y hasta cierto punto es verdad. Las consecuencias naturales de nuestros actos son justas. Pero hay una línea entre aceptar con humildad lo que corresponde y añadir sufrimiento innecesario sobre sufrimiento. Dios no quiere que te destruyas. Quiere que aprendas, que crezcas, que te levantes. Entonces sí, acepta las consecuencias. Si dañaste tu salud, trabaja para restaurarla tanto como puedas. Si heriste una relación, trabaja pacientemente para reconstruir la confianza. Si perdiste oportunidades, aprovecha las nuevas que vengan. Pero hazlo desde un lugar de esperanza, no de desesperación. Desde un lugar de voy a hacer todo lo posible para reparar y no desde merezco hundirme. Hay un concepto en teología que se llama reparación. No es muy popular hoy en día porque vivimos en una cultura que quiere gratificación instantánea y que huye del sacrificio. Pero la reparación es esencial para la verdadera transformación. Reparar significa hacer algo concreto para compensar en la medida de lo posible el daño que causaste. No porque puedas ganarte el perdón de Dios, que es gratuito, sino porque la reparación es parte de tu conversión, es la prueba de que tu arrepentimiento es genuino. Si le robaste a alguien, reparar es devolverle lo que tomaste. Si difamaste a alguien, reparar es limpiar su nombre. Si fuiste infiel, reparar es trabajar día a día para reconstruir la confianza. Si abandonaste tus responsabilidades, reparar es asumirlas ahora aunque sea tarde. La reparación no siempre es posible de manera directa. Hay personas que ya no están en tu vida, situaciones que no pueden revertirse. En esos casos lo que podemos hacer es una reparación indirecta. La mujer de la que te hablé antes, que había abortado, no podía devolverle la vida a su hijo. Pero lo que sí podía hacer era salvar otras vidas, ayudar a otras mujeres a no cometer el mismo error. Eso era su forma de reparación. Si dañaste a alguien que ya no puedes contactar, repara ayudando a otros en situaciones similares. Si desperdiciaste años de tu vida en una adicción, repara usando el resto de tu vida sabia y fructíferamente. Si fuiste un mal padre o madre con tus hijos mayores, repara siendo el mejor abuelo o abuela posible o mentor de jóvenes. Dios honra estos actos de reparación y los convierte en bendición. Ahora viene una parte que es difícil pero necesaria. Tienes que aprender a convivir con algunas cicatrices. Las heridas, cuando sanan bien, dejan cicatrices. Y las cicatrices son permanentes. Eso no significa que no has sanado. Significa simplemente que algo pasó, que hubo una herida real. Mira a Jesús resucitado, cuando se apareció a los apóstoles, todavía tenía las marcas de los clavos en sus manos y pies y la herida de la lanza en su costado. Su cuerpo glorificado, perfecto, conservaba las cicatrices de su pasión. ¿Por qué? Porque esas cicatrices no eran vergüenza, sino gloria. Eran el testimonio de su amor, la prueba de lo que había sufrido por nosotros. Del mismo modo, tus cicatrices, las marcas que dejaron tus errores y su sanación, pueden convertirse en tu testimonio más poderoso. No se trata de ir por la vida presumiendo tus cicatrices o usándolas para llamar la atención, pero tampoco se trata de esconderlas con vergüenza. Se trata de aceptarlas como parte de tu historia, de tu camino, de quien eres hoy, porque esas cicatrices te recuerdan de dónde venías, cuánto has crecido, cuánta gracia has recibido. Te mantienen humilde, porque sabes que sin la gracia de Dios podrías volver a caer, y te hacen compasivo, porque cuando ves a otros luchando con sus propios errores, no los juzgas desde un pedestal, sino que los acompañas desde la comprensión de quien también ha estado ahí. Las cicatrices, cuando las aceptas con paz, te hacen más humano, más real, más efectivo en tu misión de ayudar a otros.
Déjame preguntarte algo. ¿Cuántas de las personas que más admiras tienen historias perfectas? Ninguna, ¿verdad? Los santos más grandes fueron grandes pecadores. San Pablo persiguió a los cristianos con violencia. San Agustín vivió años en inmoralidad sexual. Santa María Magdalena tenía 7 demonios. San Pedro negó a Cristo 3 veces. San Mateo era un corrupto cobrador de impuestos. Santa María Egipciaca fue prostituta durante 17 años y sin embargo mira en lo que se convirtieron. Sus errores no los descalificaron, sino que misteriosamente los prepararon para su misión. Pablo, precisamente porque había sido perseguidor, entendía la gracia de una manera que nadie más. Pedro, precisamente porque había negado al Señor, podía pastorear con misericordia a los que caían. Magdalena, precisamente porque mucho le había sido perdonado, amaba mucho. Hermano, hermana, ¿no ves el patrón? Dios ama escribir derecho con renglones torcidos. Le encanta tomar lo que estaba roto y hacer algo más hermoso de lo que era originalmente. Es su especialidad. Es lo que hace. Por eso la iglesia canta en la vigilia pascual: oh feliz culpa que mereció tal redentor. Está hablando del pecado original, la catástrofe que introdujo el mal en el mundo, y la llama feliz, no porque el pecado sea bueno, sino porque dio ocasión para una redención tan gloriosa que superó infinitamente el estado original. Del mismo modo, tus errores, cuando los entregas a Cristo, pueden dar ocasión para una transformación tan profunda que te lleve más alto de donde estabas antes de caer. ¿Y sabes qué es lo más revolucionario de todo esto? Que esta promesa es para todos. No importa quién seas, qué hayas hecho, cuánto tiempo haya pasado, la misericordia de Dios no tiene límites ni condiciones más allá del arrepentimiento sincero. He visto alcohólicos de 20 años de adicción convertirse en consejeros sobrios que ayudan a cientos. He visto hombres violentos transformarse en pacificadores. He visto mujeres que abortaron convertirse en defensoras de la vida. He visto empresarios corruptos convertirse en filántropos generosos. He visto matrimonios al borde del divorcio convertirse en testimonios de amor y perdón que inspiran a otros. He visto adictos a la pornografía convertirse en defensores de la pureza. He visto hijos rebeldes convertirse en padres ejemplares. No hay error, por grande que sea, que Dios no pueda redimir si tú se lo permites. Pero entiende esto, Dios te pide cooperación. Él hace la parte divina, la transformación que solo Él puede hacer, pero tú tienes que hacer tu parte humana. Tienes que reconocer tu error, arrepentirte genuinamente, pedir perdón, reparar en lo posible, perdonarte a ti mismo, aprender la lección, cambiar tu comportamiento y estar dispuesto a ser usado por Dios para ayudar a otros. Esto requiere trabajo, requiere paciencia, requiere perseverancia. No es instantáneo, pero te prometo por todo lo que he visto en mi ministerio, que vale la pena cada lágrima, cada momento de lucha, cada paso doloroso en el camino. Porque al final, cuando mires atrás y veas el camino recorrido, te vas a maravillar de lo que Dios hizo con tu vida. Y vas a entender quizás por primera vez lo que significa la frase: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Ahora permíteme compartir contigo algunos pasos prácticos, un camino concreto que puedes comenzar a recorrer hoy mismo para transformar tus errores en bendiciones. Primero, identifica claramente cuál es el error que más peso lleva en tu corazón. No trates de abordar todo al mismo tiempo. Elige uno, el que más te atormenta, el que más te paraliza. Escríbelo. Ponlo en palabras claras, sin eufemismos. No cometí un error en mi matrimonio, sino fui infiel a mi esposa. No tuve problemas con sustancias, sino fui alcohólico y descuidé a mi familia. La claridad es el primer paso hacia la libertad. No puedes vencer un enemigo al que no nombras. Segundo, analiza ese error con honestidad brutal que te llevó a cometerlo. No estoy hablando de justificarte, sino de entender qué estabas buscando. ¿Qué necesidad intentabas satisfacer aunque de manera equivocada? ¿Qué creías que era verdad en ese momento? ¿Qué heridas previas te hicieron vulnerable? Muchas veces descubrimos que nuestros errores no son eventos aislados, sino síntomas de problemas más profundos. Soledad, baja autoestima, heridas de la infancia no sanadas, adicciones, creencias distorsionadas sobre Dios o sobre nosotros mismos. Si no identificas y sanas estas raíces, el error puede repetirse en diferentes formas.
Es como podar las hojas de una mala hierba sin arrancar la raíz, simplemente volverá a crecer. Tercero, lleva ese error a Dios en oración sincera y si eres católico al sacramento de la confesión. Esto es fundamental. No puedes transformar tu error en bendición sin primero recibir el perdón de Dios. Y ese perdón no es algo que te ganas, es un regalo que recibes. En la confesión, el sacerdote no está ahí para juzgarte o condenarte, sino para representar a Cristo que te dice: tus pecados te son perdonados, ve en paz. Cada vez que confieso a alguien que lleva años cargando una culpa terrible, veo cómo literalmente cambia su rostro cuando escucha las palabras de la absolución. Es como si un peso de toneladas se les quitara de encima. Hermano, no te prives de esta experiencia. Si hace años que no te confiesas, este es el momento. No importa cuánto tiempo haya pasado, la misericordia de Dios te está esperando. Cuarto, si es posible y apropiado, busca el perdón de las personas a las que heriste. Esto es difícil, requiere humildad y valentía. No siempre es posible. Hay personas que ya no están en tu vida o que no están dispuestas a escucharte. Y eso está bien. Tú no puedes controlar cómo responden los demás, pero lo que sí puedes hacer es tu parte. Acercarte con humildad genuina, sin excusas, reconocer el daño que causaste, pedir perdón sin esperar nada a cambio y, si es apropiado, preguntar qué puedes hacer para reparar. A veces te sorprenderás de la gracia que recibirás. Otras veces te encontrarás con rechazo o ira, y eso también es parte del proceso. Acepta su reacción con humildad, pide a Dios que lo sane y sigue adelante. Quinto, perdónate a ti mismo. Ya hablamos de esto, pero quiero enfatizarlo de nuevo porque es el obstáculo más grande para muchos. Haz un ritual si te ayuda. Escribe tu error en un papel y luego quémalo como símbolo de que lo estás soltando. O escribe una carta de perdón hacia ti mismo desde la perspectiva de Dios, diciendo lo que Él te diría. O párate frente al espejo y, mirándote a los ojos, di en voz alta: yo te perdono, Dios te perdona, eres amado, eres valioso, tu pasado no define tu futuro. Puede sonar tonto, pero estas acciones simbólicas tienen un poder real para nuestro cerebro y nuestro corazón. Nos ayudan a hacer concreto algo que de otro modo queda solo en el nivel abstracto. Sexto, aprende la lección. Reflexiona seriamente. ¿Qué me enseña este error sobre mí mismo? ¿Qué cambios necesito hacer en mi vida para no repetirlo? ¿Qué personas, lugares o situaciones debo evitar porque son tentaciones para mí? ¿Qué hábitos nuevos necesito desarrollar? ¿Qué heridas necesito sanar? Este es el momento de ser radicalmente honesto y de tomar decisiones concretas. Si tu error fue la infidelidad, quizás necesites establecer límites claros con personas del sexo opuesto y trabajar en tu matrimonio. Si fue una adicción, necesitas eliminar el acceso a esa sustancia o comportamiento y probablemente necesitas ayuda profesional. Si fue violencia, necesitas terapia para aprender a manejar tu ira. No basta con lamentarte, tienes que actuar. Séptimo, repara en lo posible. Ya hablamos de esto, pero es tan importante que merece repetirse. La reparación es la prueba de tu arrepentimiento. Es fácil decir lo siento, es difícil realmente hacer algo al respecto. Si robaste, devuelve lo que tomaste. Si mentiste, di la verdad aunque te cueste. Si abandonaste responsabilidades, asúmelas ahora. Si heriste a alguien con palabras, rehabilita su reputación. Y cuando la reparación directa no sea posible, busca formas indirectas, dona a una causa relacionada, ayuda a otros en situaciones similares, usa tu historia para prevenir que otros cometan el mismo error. Dios ve tu corazón y honra tu esfuerzo genuino de reparar. Octavo, comparte tu historia en el momento apropiado. Esto no es para todos ni para todas las situaciones, pero para muchos es parte crucial de la transformación final. Cuando hayas recorrido el camino de la sanación, cuando tu herida se haya convertido en cicatriz, cuando tengas paz en tu corazón al respecto, entonces puedes considerar compartir tu historia con otros que están sufriendo lo mismo que tú sufriste. No para presumir, no para llamar la atención, sino para darles esperanza. Si Dios pudo redimirme a mí, puede redimirte a ti. Tu testimonio tiene un poder único, porque viene de la experiencia, no solo de la teoría. Has estado en el fondo del pozo y saliste. Puedes tender una mano a quien está ahí ahora. Noveno, vive en gratitud, no en culpa. Este es un cambio fundamental de perspectiva. En lugar de despertar cada día pensando en lo mal que te portaste, despierta pensando en la misericordia que recibiste.
En lugar de definirte por tu pasado de pecado, defínete por tu presente de gracia. Antes era esto, ahora por la gracia de Dios soy esto otro. Cultiva un corazón agradecido. Da gracias cada día por el perdón recibido, por las lecciones aprendidas, por las oportunidades de servir. La gratitud es el antídoto contra la culpa. Cuando estás verdaderamente agradecido por la misericordia de Dios, no tienes tiempo ni energía para estar revolcándote en lamentos sobre el pasado. Y 10, sé paciente contigo mismo. La transformación es un proceso, no un evento. Algunos días vas a sentirte fuerte y libre, otros días la culpa va a intentar regresar. Algunos días vas a ver claramente el propósito de Dios en tu historia, otros días vas a dudar de que algo bueno pueda salir de tu error. Eso es normal. La sanación no es lineal, tiene altibajos. No te desanimes cuando vengan los días difíciles. Recuérdate a ti mismo las verdades que has aprendido. Vuelve a orar, vuelve al sacramento, vuelve a tu comunidad de apoyo. Y sobre todo confía en que Dios que comenzó la buena obra en ti, la completará. Él no te va a abandonar a medio camino. Déjame compartir contigo una imagen que me ha ayudado mucho y que quizás te ayude a ti también. Imagina que tu vida es un hermoso tapiz que Dios está tejiendo. Desde tu perspectiva, mirando desde abajo, solo ves nudos, hilos sueltos, colores que no parecen tener sentido, manchas que parecen arruinarlo todo. Parece un desastre. Esos nudos y manchas son tus errores, tus pecados, tus sufrimientos. Desde tu ángulo limitado piensas que todo está arruinado, que el tapiz es feo, que no sirve para nada. Pero Dios está trabajando desde arriba. Él ve el diseño completo. Y desde su perspectiva, esos mismos nudos y manchas que a ti te parecen desastrosos son parte integral del diseño hermoso que Él está creando. No son accidentes que Él tiene que corregir, son elementos que Él puede integrar en su obra maestra. Esto no significa que Dios causó tus errores. Tú tienes libre albedrío, tus decisiones son tuyas. Pero significa que Dios es tan infinitamente sabio y poderoso que puede tomar incluso las peores decisiones que tomaste y tejerlas en el diseño general de tu vida de manera que al final, cuando veas el tapiz completo desde la perspectiva de la eternidad, te vas a maravillar de su belleza. Vas a ver cómo cada hilo, incluso los más oscuros, contribuyó al diseño general. Vas a entender por qué. Tuviste que pasar por lo que pasaste, cómo te formó, cómo te preparó para tu misión. Y vas a decir con asombro, Señor, hiciste todas las cosas hermosas a su tiempo. Pero para que esto suceda tienes que confiar en el artista. Tienes que dejar de intentar controlar el diseño o de exigir que se vea como tú crees que debería verse. Tienes que rendirte a su plan, incluso cuando no lo entiendes. Tienes que creer que Él sabe lo que hace, que su amor por ti es infinito y que Él realmente puede sacar bien del mal. Esta confianza no es pasividad. No es sentarte a no hacer nada esperando que Dios lo arregle todo mágicamente. Es una confianza activa. Tú haces tu parte, los pasos concretos que te compartí, pero confías en que Dios hará su parte. La transformación profunda que solo Él puede hacer es una colaboración entre tu esfuerzo humano y su gracia divina. Y aquí quiero recordarte algo fundamental. No estás solo en este proceso. Muchas veces nos sentimos solos en nuestra lucha. Pensamos que nadie más ha pasado por lo que nosotros, que nadie puede entendernos, pero eso es mentira del enemigo. Hay millones de personas que han luchado con los mismos pecados que tú, que han cometido los mismos errores. Y muchos de ellos han encontrado el camino de la redención y están dispuestos a ayudarte. Busca comunidad. Busca un grupo de apoyo si tu error está relacionado con adicciones. Busca un director espiritual que pueda acompañarte en tu proceso. Busca amigos de confianza que puedan orar contigo y por ti. No intentes hacerlo solo. Dios nos creó para vivir en comunidad, para apoyarnos mutuamente. La iglesia no es un museo de santos, es un hospital de pecadores. Todos los que estamos aquí estamos heridos, todos estamos en proceso de sanación, todos cargamos con nuestros errores y nuestras vergüenzas. La diferencia entre los que crecen y los que se quedan estancados es que los primeros tienen la humildad de pedir ayuda y la valentía de ser vulnerables. No tengas miedo de mostrar tus heridas a personas de confianza. Sí, algunos te juzgarán, algunos te rechazarán, pero otros te abrazarán, te entenderán, te acompañarán. Y esos son los que Dios pone en tu camino para hacer sus manos y su corazón para ti. No los rechaces por orgullo o por miedo. Hermanos, hay una dimensión más profunda que debemos explorar en este camino de transformación de nuestros errores. Es algo que he descubierto
después de años de acompañar a personas en su proceso de sanación. Y es esto. A veces el error más grande no es el acto que cometimos, sino la mentira que creímos sobre nosotros mismos después de cometerlo. Déjame explicarte. Cuando pecas, cuando cometes un error grave, el enemigo no se contenta con el daño del pecado mismo. Él aprovecha ese momento de vulnerabilidad para sembrar en tu corazón mentiras profundas sobre tu identidad. Te susurra, eres basura, nadie podría amarte si supiera lo que hiciste, Dios te ha descartado, ya no sirves para nada bueno, siempre serás esta persona rota y manchada. Y aquí está el peligro. Si crees esas mentiras, si las dejas echar raíces en tu corazón, terminarás viviendo desde esa identidad falsa. Te comportarás como alguien sin valor, tomarás decisiones desde la desesperación, aceptarás situaciones y relaciones destructivas porque de todos modos no merezco algo mejor. La mentira sobre tu identidad se convierte en una profecía autocumplida. Te conviertes en lo que el enemigo dijo que eras, no porque sea verdad, sino porque lo creíste. Por eso San Juan dice en su Evangelio, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La libertad verdadera viene de conocer y creer la verdad sobre quién eres realmente, no la mentira que el pecado intentó grabar en tu alma. La verdad es esta, y quiero que la escuches con todo tu corazón. Tú eres un hijo amado de Dios, punto. Esa es tu identidad fundamental, inquebrantable, eterna. No es algo que ganas con buen comportamiento, ni que pierdes con mal comportamiento. Es un don gratuito que Dios te dio en el momento de tu creación y que selló para siempre en tu bautismo. Tu valor no depende de tus logros ni disminuye por tus fracasos. Eres valioso porque Dios te creó, porque Cristo murió por ti, porque el Espíritu Santo habita en ti. Esa verdad no cambia, aunque tú cambies. Esa verdad permanece firme, aunque tú caigas 1000 veces. Cuando realmente entiendes esto, cuando lo asimilas en lo profundo de tu ser, todo cambia. Porque entonces tus errores dejan de ser definitorios y se convierten simplemente en informativos. Te informan sobre áreas donde necesitas crecer, tentaciones que debes evitar, heridas que necesitas sanar, pero no te definen. Es como si alguien te dijera, ayer caminando te caíste en un charco de lodo y te ensuciaste. Eso es cierto, te ensuciaste. Pero nadie diría por eso que eres lodo, que tu esencia es suciedad. No, tú eres una persona que temporalmente tiene lodo encima. Te lavas, te limpias y vuelves a ser quien siempre fuiste. Del mismo modo, el pecado es algo que hiciste, que te manchó, pero no es lo que eres. Te limpias en la confesión, en el arrepentimiento, en la misericordia de Dios y recuperas la claridad de tu verdadera identidad. Recuerdo a un joven que vino a verme completamente destrozado porque había recaído en la pornografía después de 2 años de lucha y aparente victoria. Me dijo llorando, Padre, soy un fracaso. Todo este tiempo pensé que había cambiado, pero no, sigo siendo el mismo adicto de siempre, nunca voy a cambiar. Le detuve inmediatamente y le dije, espera, vamos a aclarar algo, tú no eres un adicto que intentó dejar la pornografía. Tú eres un hijo de Dios, creado para la pureza y la libertad, que está luchando contra una adicción. ¿Ves la diferencia? Al principio me miró confundido, como si fuera solo semántica, pero poco a poco entendió, cuando tu identidad fundamental es adicto, entonces cualquier caída confirma quién eres y cualquier victoria es temporal y sospechosa. Pero cuando tu identidad fundamental es hijo de Dios en proceso de sanación, entonces cada victoria es un paso hacia quien realmente eres y cada caída es simplemente un tropiezo en el camino. Doloroso pero no definitorio. Ese cambio de perspectiva fue revolucionario para él. Dejó de pelear contra la adicción desde un lugar de soy malo y necesito ser bueno y empezó a pelear desde un lugar de soy bueno, creado a imagen de Dios, y esta adicción no refleja quién realmente soy. Esa segunda posición es infinitamente más poderosa. No estás tratando de convertirte en alguien nuevo, estás luchando para volver a ser quien siempre fuiste destinado a ser. No estás creando una identidad, estás recuperando la tuya. Y Dios no está enojado contigo durante ese proceso, está de tu lado, animándote, fortaleciéndote, levantándote cada vez que caes. Aquí hay otra verdad crucial que necesitas entender. El dolor de tu error puede convertirse en tu don para otros, pero solo si aprendes a procesarlo correctamente. Hay una gran diferencia entre compartir desde la herida y compartir desde la cicatriz. Compartir desde la herida es cuando todavía estás sangrando emocionalmente, cuando todavía no has procesado completamente lo que pasó, cuando todavía cargas resentimiento, culpa o vergüenza activa.
Cuando compartes desde ese lugar, inevitablemente contaminas tu historia con esas emociones no resueltas. Puedes terminar victimizándote o glorificando inadvertidamente el pecado o proyectando tu dolor no sanado sobre quienes te escuchan, pero compartir desde la cicatriz es diferente. Es cuando ya has atravesado el proceso completo de sanación, el reconocimiento, el arrepentimiento, el perdón recibido y dado, la reparación, el aprendizaje, la integración de la experiencia en tu historia más amplia. Cuando compartes desde ese lugar, tu historia tiene un poder sanador tremendo. No estás pidiendo lástima ni buscando validación. Estás ofreciendo esperanza desde un lugar de fortaleza ganada con esfuerzo. Estás diciendo, yo estuve donde tú estás. Sé lo oscuro que es ese lugar, pero también sé que hay salida, porque yo la encontré. Y si yo pude, tú también puedes. La diferencia práctica es esta. Espera a compartir tu historia públicamente hasta que puedas hacerlo sin llorar, sin enojarte, sin sentir vergüenza paralizante. Eso no significa que nunca sentirás emoción al recordarlo. La compasión por tu yo pasado y por otros que sufren lo mismo es apropiada. Pero cuando la emoción dominante ya no es dolor sino gratitud, cuando puedes ver claramente la mano de Dios en toda la jornada, cuando tu enfoque no está en lo que perdiste sino en lo que ganaste, entonces estás listo. Entonces tu testimonio será medicina, no contaminación. Entonces realmente estarás transformando tu error en bendición para otros. Y déjame decirte algo más sobre esta transformación que pocas personas entienden. A veces la bendición que viene de tu error no es para ti, es para otros. He visto esto una y otra vez. Alguien comete un error terrible, pasa por todo el proceso de arrepentimiento y sanación, pero sigue preguntándose, ¿dónde está la bendición para mí? Sigo lidiando con las consecuencias, mi vida no es más fácil, no veo cómo esto me beneficia. Y la respuesta a veces es, no te beneficia directamente a ti, beneficia a las personas que alcanzas con tu testimonio, a las que salvas de cometer el mismo error, a las que levantas de su propio pozo de desesperación. Piensa en la mujer que te conté antes, la que abortó. ¿Recuperó a su hijo? No. ¿Su dolor desapareció completamente? No. ¿Su vida se volvió más fácil después de enfrentar su pasado? De muchas formas, no. Pero salvó decenas de vidas. Le dio esperanza a cientos de mujeres que pensaban que su pecado era imperdonable. Su bendición no fue. Principalmente para ella, fue para todas esas madres y bebés. Y al final, cuando ella esté frente a Dios y vea a todas esas almas que directa o indirectamente se salvaron por su testimonio, entonces entenderá completamente que valió la pena. Entonces verá la bendición en toda su magnitud. Esto nos lleva a una verdad incómoda pero esencial. Parte de transformar tu error en bendición puede significar aceptar que cargues con ciertas consecuencias permanentes como tu cruz, no para tu beneficio, sino como ofrenda por otros. Es el misterio del sufrimiento redentor que San Pablo describe cuando dice, completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. No es que el sacrificio de Cristo sea insuficiente, sino que Dios nos invita a unirnos a ese sacrificio, a hacer que nuestro dolor tenga significado eterno al ofrecerlo por otros. Quizás tu matrimonio no se restauró completamente después de tu infidelidad. Quizás esa relación familiar que rompiste con tus palabras nunca sanó del todo. Quizás esa oportunidad que perdiste por tu irresponsabilidad no volvió. Pero si ofreces ese dolor continuo, si lo unes al sacrificio de Cristo, si lo ofreces por la conversión de otros, por la sanación de otros matrimonios, por la restauración de otras familias, entonces incluso esa consecuencia permanente se vuelve fructífera, se convierte en semilla que muere para dar vida a otros. Y eso, hermano, eso es transformar realmente un error en bendición. Ahora, quiero hablarte de algo que he observado en estos años y que considero profundamente importante. Existe una gracia especial, una unción particular que viene sobre las personas que han sido profundamente heridas y profundamente sanadas. Es como si Dios les diera un don especial para detectar ese mismo dolor en otros y un poder especial para ministrar sanación. No es algo que se aprende en libros o en seminarios, es algo que se forja en el crisol del sufrimiento personal y la redención divina. Es un conocimiento visceral, no solo intelectual, de la misericordia de Dios.
He visto a exalcohólicos que con solo mirar a alguien pueden detectar si esa persona está luchando con la bebida, aunque lo esconda bien. He visto a personas que superaron matrimonios difíciles y ahora, cuando hablan con parejas en crisis, tienen una sabiduría y una compasión que ningún curso de terapia matrimonial podría enseñar. He visto a personas que salieron de la depresión profunda y que ahora con una sola conversación pueden dar más esperanza a alguien suicida que meses de tratamiento convencional. ¿Por qué? Porque hablan desde la autoridad de la experiencia, porque fueron al infierno y volvieron, porque conocen el camino. Esta gracia no te hace perfecto ni te convierte en experto profesional en el área de tu antiguo pecado, pero te da una sensibilidad especial, una empatía profunda y una credibilidad automática con personas que están donde tú estuviste. Es parte de cómo Dios redime tu error, dándote un ministerio que surge precisamente de tu debilidad transformada en fortaleza. Y aquí está lo hermoso. Mientras sirves a otros desde este lugar, tu propia sanación se profundiza. Cada vez que ayudas a alguien a salir del hoyo donde tú estuviste, te recuerdas a ti mismo cuán lejos has llegado, cuánta gracia has recibido, te mantienes humilde y agradecido, te proteges contra la recaída, porque no quieres traicionar a las personas que te ven como ejemplo de esperanza. Entonces, hermano, hermana, si Dios te ha sacado de algún error, de algún pecado, de alguna adicción, no guardes esa historia solo para ti. Cuando sea el momento apropiado, cuando hayas sanado lo suficiente, compártela. No con todo el mundo ni en cualquier contexto, pero sí con las personas que necesitan escucharla. Dios puso a esas personas específicas en tu camino no por casualidad. Ellas necesitan tu testimonio. Necesitan ver que es posible salir. Necesitan saber que hay esperanza. Y tú necesitas compartirlo porque parte de tu sanación completa es usar lo que aprendiste para bendecir a otros. Finalmente, quiero dejarte con una última reflexión sobre el misterio del tiempo en el plan de Dios. A menudo nos preguntamos, ¿por qué Dios permitió que yo cometiera ese error? ¿Por qué no me detuvo? Y la respuesta honesta es que no siempre lo sabemos. El misterio del libre albedrío y la soberanía divina es profundo. Pero lo que sí sabemos es esto: Dios puede ver tu vida completa, desde el nacimiento hasta la muerte, y más allá, todo en un presente eterno. Él ve no solo dónde estás ahora, sino dónde estarás en 10 años, en 20, al final de tu vida. Es posible que desde tu perspectiva limitada ese error solo parezca pérdida, desperdicio, tiempo perdido. Pero desde la perspectiva de Dios, que ve toda tu vida como una unidad, ese error y su redención pueden ser precisamente lo que te llevó a tu destino final. Puede ser que sin esa caída y ese levantamiento nunca hubieras desarrollado la humildad necesaria para tu verdadera misión. Puede ser que sin esa experiencia de tocar fondo nunca hubieras conocido realmente la profundidad del amor de Dios. Puede ser que las personas que estás destinado a ayudar en tu vejez son precisamente las que necesitan escuchar sobre el error que cometiste en tu juventud. No estoy diciendo que Dios causó tu pecado. Tú eres responsable de tus decisiones, pero estoy diciendo que Dios, en su sabiduría infinita, puede tomar incluso las peores decisiones que tomaste libremente y tejerlas en el plan general de tu vida, de manera que al final, cuando veas todo desde la perspectiva de la eternidad, dirás: ahora entiendo, ahora veo por qué tuve que pasar por eso. Ahora veo cómo incluso eso que parecía tan terrible tenía un propósito en tu plan. San Agustín llegó a decir, mirando hacia atrás a su vida de pecado: tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Pero también reconoció que todo ese camino tortuoso lo preparó para ser quien fue, para escribir lo que escribió, para influenciar a quien influenció. Hermanos míos, estamos llegando al final de este tiempo juntos, pero quiero que sepas que el mensaje que hemos compartido hoy no termina aquí. Es un mensaje que debes llevar contigo, meditar en él, permitir que penetre en lo más profundo de tu corazón. La verdad que hemos explorado es esta: tus errores, por graves que sean, no son el final de tu historia. Pueden ser el comienzo de tu transformación más profunda, pero esa transformación requiere tu cooperación. Requiere que enfrentes la verdad, que aceptes la misericordia, que te perdones a ti mismo, que repares lo que puedas, que aprendas las lecciones y finalmente que uses tu historia para bendecir a otros. Hay una diferencia crucial entre remordimiento y arrepentimiento que debemos aclarar una vez más antes de terminar. El remordimiento es ese dolor estéril que te paraliza, que te hace dar vueltas y vueltas sobre tu error sin llevarte a ningún lado.
Es el dolor de Judas, que después de traicionar a Jesús se ahorcó. Judas sintió remordimiento profundo, pero ese remordimiento no lo llevó a buscar el perdón, lo llevó a la desesperación. El arrepentimiento, en cambio, es un dolor fructífero que te mueve hacia Dios, que te lleva a cambiar, que produce frutos de conversión. Es el dolor de Pedro, que después de negar a Jesús lloró amargamente, pero luego buscó el perdón y se convirtió en la roca sobre la cual Cristo edificó su iglesia. La pregunta es, ¿qué tipo de dolor estás experimentando? ¿Es un dolor que te aleja de Dios o que te acerca a Él? ¿Es un dolor que te paraliza o que te moviliza? ¿Es un dolor que te hace mirar hacia tu propia miseria o que te hace mirar hacia la misericordia de Dios? Si has estado experimentando remordimiento, es tiempo de cambiarlo por arrepentimiento. El remordimiento se enfoca en ti. Qué malo soy, qué terrible es lo que hice, no tengo remedio. El arrepentimiento se enfoca en Dios. Pequé contra ti, Señor, pero confío en tu misericordia. Cambia mi corazón, enséñame a vivir mejor. ¿Ves la diferencia? Uno te hunde, el otro te levanta. Uno es desesperación, el otro es esperanza. Uno viene del enemigo, el otro viene de Dios. Entonces hoy, ahora mismo, mientras escuchas estas palabras, quiero invitarte a tomar una decisión. Una decisión que puede cambiar el curso de tu vida. Decide que vas a dejar de castigarte por tu pasado. Decide que vas a aceptar el perdón de Dios. Decide que vas a perdonarte a ti mismo. Decide que vas a aprender de tus errores en lugar de ser aplastado por ellos. Decide que vas a permitir que Dios transforme tu error en bendición, tu vergüenza en gloria, tu debilidad en fuerza. No es una decisión que tomas una vez y ya está. Es una decisión que vas a tener que renovar cada día, pero cada vez que la renueves, te harás más fuerte, más libre, más parecido a Cristo. Y recuerda esto, el objetivo final no es solo que tú seas feliz o que tú tengas paz, aunque eso es importante. El objetivo final es que seas santo, que te conviertas en la persona que Dios soñó cuando te creó. Que cumplas tu misión única en este mundo, esa misión que nadie más puede cumplir porque nadie más es tú. Y créeme, tus errores, cuando los entregas a Dios, se convierten en parte esencial de esa misión. Te dan una autoridad, una compasión, una profundidad que no tendrías de otra manera. Los mejores médicos son los que han estado enfermos. Los mejores consejeros son los que han sufrido. Los mejores santos son los que fueron grandes pecadores. Tu historia, con todos sus altibajos, es exactamente la historia que el mundo necesita escuchar. No la escondas en la oscuridad de la vergüenza. Permítele a Dios iluminarla con su gracia y luego compártela para dar esperanza a otros. Finalmente, quiero compartir contigo las palabras que Jesús le dijo a Saulo en el camino a Damasco. Saulo, que luego sería Pablo, era un perseguidor violento de cristianos. Tenía las manos manchadas con la sangre de mártires. Era, en su propia descripción posterior, el primero de los pecadores. Pero cuando Cristo se le apareció, no le dijo, eres terrible, no tienes remedio, vete lejos de mí. Le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y cuando Saulo preguntó, ¿quién eres, Señor? Jesús respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Fíjate, Cristo no lo aplastó con culpa, le mostró su error, sí, pero inmediatamente le dio una misión. Levántate, se te dirá lo que debes hacer. Del peor perseguidor, Cristo hizo el más grande apóstol. Eso mismo te dice Cristo a ti hoy. Sin importar lo que hayas hecho, sin importar cuán grande te parezca tu error, Él te dice, levántate, tengo un plan para ti, tengo algo que solo tú puedes hacer. Tu historia, con todos sus errores y su redención, es exactamente lo que necesito para alcanzar a ciertas personas que nadie más puede alcanzar. ¿Lo escuchas? Ese es el Señor llamándote. No desde un lugar de condena, sino desde un lugar de amor infinito y de propósito eterno. Tu error no es el final de tu historia, es apenas el comienzo de tu verdadera misión. Esa es la clave para transformar tus errores en bendiciones. Entender que Dios los puede usar todos. Que nada se desperdicie en su economía divina, que su gracia es realmente suficiente para ti. Entonces, hermano, hermana querida, al terminar este tiempo juntos, quiero dejarte con mi bendición y mi oración, que el Señor te conceda la gracia de verte como Él te ve, no como un pecador sin remedio, sino como un hijo amado en proceso de transformación. Que te dé la valentía de enfrentar tus errores con honestidad, la humildad de pedir perdón, la sabiduría de aprender las lecciones y el amor de compartir tu historia de redención con otros. Que transforme tu vergüenza en gloria,
tu debilidad en fuerza, tu pasado oscuro en un testimonio luminoso de su misericordia, que sanes profundamente, que te perdones completamente, que vivas plenamente la vida abundante que Cristo vino a darte. Y ahora quiero pedirte algo. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si has sentido que era para ti, no lo guardes solo para ti, compártelo con alguien que lo necesite. Todos conocemos a alguien que está aplastado por la culpa, que no puede perdonarse, que piensa que su error es imperdonable. Sé tú el mensajero de esperanza para esa persona. Envíale este mensaje, háblale de lo que has escuchado hoy, recuérdale que la misericordia de Dios no tiene límites. Y si quieres seguir recibiendo mensajes que fortalezcan tu fe y te ayuden en tu camino espiritual, te invito a que te suscribas a este canal. Aquí seguiremos compartiendo reflexiones profundas sobre la fe, sobre la vida, sobre cómo vivir en este mundo con los ojos puestos en la eternidad. Recuerda, tus errores no definen quién eres. La gracia de Dios define quién eres. Y esa gracia es suficiente para transformar cualquier error, por grande que sea, en una bendición que puede cambiar tu vida y la vida de muchos otros. Confía en eso. Vive en eso. Y permite que Dios haga en ti su obra maestra. Que Dios te bendiga, te guarde y te llene de su paz. Adelante en tu camino de transformación. No estás solo. Dios camina contigo cada paso del camino y yo, desde mi oración, también te acompaño. Hasta pronto, hermano. Hasta pronto, hermana. Que la paz de Cristo reine en tu corazón. Amén.